la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad. Demasiadas cosas que probablemente antes no conocíamos, no sabíamos o no entendíamos. Estamos a punto de dar conclusión al capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Y yo les invito, hermanos, a que leamos juntos, por favor, hermanos, el capítulo 5, versículo 11 en adelante. Miren lo que dice la Escritura, hermanos, que es donde vamos a tener nuestra clase de esta tarde. Efesios capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice la Escritura así, de esta manera: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Palabra de nuestro Dios. Debemos de recordar, hermanos, el contexto de lo que hemos estado estudiando hasta este momento. El contexto de la palabra de nuestro Dios, de lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Hemos dado lectura al versículo 11 en adelante. Y ciertamente, hermanos, nuestro Dios, a través de el Espíritu Santo que guía a los apóstoles a toda verdad, a toda justicia, y que nos traen ahora, hermanos, su palabra, continúa hablando precisamente de la depravación que ha existido y existe hasta el día de hoy. ¿Cuál depravación? La depravación sexual, hermanos, que ciertamente ha existido siempre y existirá. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, hermanos, donde vamos a dar inicio a nuestra clase, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ciertamente, hermanos, hoy hay tantas cosas a las cuales existen en el ámbito espiritual, en el ámbito general de nuestras vidas. Hay tantas cosas, amados hermanos, en las que cada uno de nosotros tenemos que poner atención. Porque ciertamente, hermanos, las tinieblas están a la luz del día. Ah, caray, ¿cómo? Sí, las tinieblas, la oscuridad, están a la luz del día, o sea, a nuestras vidas, al alcance de toda persona. En la epístola a los Efesios, hermanos, estaba un problema muy grande, al igual que en la iglesia a los Corintios, un momento de depravación sexual, un momento de inmoralidad. Es por eso que comienza el apóstol Pablo, capítulo 5 de la epístola a los Efesios, diciéndonos a nosotros que seamos imitadores de Dios y no del mundo. Ciertamente hoy, hermanos, hoy se disfrazan, los pecados se disfrazan bajo otro nombre. Las obras infructuosas de las tinieblas se maquillan. Pero sin embargo, hermanos, dice ahí la palabra de nuestro Dios: reprenderlas. Reprenderlas. ¿Qué hay que reprender? Las obras infructuosas ¿de qué? De las tinieblas. Ahora, la pregunta es: ¿qué significa la palabra reprender? ¿Qué es reprender? Porque esta palabra, hermanos, en el mundo espiritual, en el mundo religioso, es muy usada para hablar acerca de muchas cosas. Oh, yo te reprendo en el nombre del Señor, y yo reprendo en el nombre de Jesús. Pero realmente entenderemos o entenderá la gente ¿qué significa el decir reprender? ¿Qué es reprender? Sino de reprenderlas, dice aquí. Acuérdese que podemos participar, es una clase, hermano. O sea, no estar en esas o hablar esas palabras. No andar o decir esas palabras. ¿Qué más podemos decir, hermanos, de la palabra reprender? Separación. Ciertamente la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice que antes de que nosotros seamos partícipes de ellas, necesitamos reprenderlas. En el idioma original, hermanos, la palabra reprenderlas quiere dar a entender, hermanos, que las saquemos a luz. Que con la verdad, que es el Evangelio, que es Cristo, que es su palabra, la saquemos a la luz, hermanos.
Hoy, lamentablemente, el pecado de la división, ciertamente, hermanos, lo han maquillado. Y se ha maquillado por los predicadores. Se ha maquillado tanto, hermanos, el pecado de la división, que se ha dicho que la división se ha hecho para que la obra del Señor crezca. ¡Wow! Maravilloso. Ahora somos 500 cristianos, pero somos 40 congregaciones. Mañana seremos 50 congregaciones, pero seguimos siendo 500 cristianos. Ciertamente, hermanos, el ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas es ser partícipes nosotros, hermanos, de las obras de Satanás que no tienen fruto. Y una obra, hermanos, una iglesia que ha venido a ser partícipe de la división, un hermano, una hermana que ha sido partícipe de la división, es tal persona que está bajo las tinieblas. Y dice ahí, hay que reprenderlos. La gente en el mundo religioso usa la palabra reprender con el sentido de yo te reprendo en el nombre del Señor. O sea, yo te pongo un alto, yo te digo que te vayas, que te vayas de ello, etcétera, ¿verdad? Pero ciertamente, hermanos, bíblicamente hablando, al menos en el contexto que estamos estudiando, la palabra reprender quiere eso decir que saquemos a la luz, sí, que saquemos, hermanos, nosotros lo que se hace en lo oculto, según lo que estamos analizando, lo saquemos a la luz, hermanos. Muchos dicen, pobrecito hermano que dividió la iglesia, no lo aman porque lo atacan, porque le dicen, él ya pidió perdón a Dios. No, Señor, no podemos maquillar el pecado, hermanos, y podemos ponerle otro nombre. Ahora el nombre de la división ya no es tal. Ahora el nombre de la división es crecimiento. Eso no es crecimiento, hermanos. Esas son las obras infructuosas de la carne, hermanos. Esas son las obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros necesitamos, hermanos, mostrar la falta, ponerlo en manifiesto, lo que se ha hecho en lo oculto. ¿Cuántos hermanos visitan a otros hermanos para llamarles la atención y decirles, vente a reunir con nosotros? Vámonos a reunir a otro lugar. Vente con nosotros. Ahí no, ahí son malos, ahí no hay amor. Yo te voy a llevar a una congregación donde hay amor, donde hay todo, menos lo que hay en esta congregación. ¿Sabe cómo le llama eso la Escritura? ¿Sabe cómo le llama eso el apóstol Pablo a Tito? División. No, hermano, no es división. Es que el hermano no se siente a gusto ahí. Probablemente se salió por los líderes, porque los líderes ciertamente les falta capacidad, les falta entender más cosas, y por eso se salió y se fue a otro lugar. No, hermanos, a eso el apóstol Pablo le dice a Tito, división. Y cuando se le ha reprendido una y otra vez, dice ahí, deséchenlo. Cuando nosotros conocemos, hermanos, estas obras infructuosas, no podemos ser partícipes de ellas. Él diciendo tal cosa, hermanos, pobrecitos, es para que crezca la iglesia del Señor. No, nosotros vamos a señalar, vamos a mostrar, pero fíjese bien, no con palabras de los hombres. ¿Con qué los vamos a señalar? Con la verdad. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilato a Cristo. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo, hermanos. La verdad es su palabra. Y nosotros vamos a mostrar con la Escritura, hermano, estás equivocado con lo que has hecho. ¿Cuántas cosas hemos visto, hermanos, en la actualidad y desde tiempo atrás, de gente religiosa que ha sido toda su vida homosexual, pero que está al frente de una iglesia? Que ha sido, hermanos, fornicario, adúltero, y muchos a lo mejor saben, pero no dicen nada. ¿Cuántas personas hemos conocido, hermanos, que han iniciado obras, decía un hermano por ahí, ¿verdad? Pescadores de hombres o robadores de hombres. Ándale. Hermano, pero no se está robando a nadie, él no los obligó. Ciertamente, hermanos, se maquilla el pecado, se maquilla la falta. Y por tal hecho y por tal acontecimiento, nosotros necesitamos sacar las cosas a la luz. Claro, recuérdelo siempre, a la luz de la verdad. Ahora, versículo 12. Parece ser, hermanos, que el versículo 12 es una contradicción al versículo 11. Por lo siguiente, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Oye, hermano, pues no estás diciendo que nosotros saquemos a la luz lo que ellos han hecho en secreto. Ciertamente la división se ha hecho en secreto, hermano.
La mayor parte de las divisiones se hacen en secreto. ¿Por qué? Porque yo comienzo a visitarlos a ustedes. Ah, pero es que el hermano Nico predica mejor que yo. Es que el hermano Nico ministra mejor que yo. Y yo comienzo a visitarlos a sus hogares y comienzo a decirle, no hermano, mira, es que el hermano Nico. No, es que mira hermano, el hermano Nico. ¿Qué te parece si mejor vamos allá a tu casa y ahí iniciamos una obra? Donde no haya chismes, donde no haya problemas, donde sea puro amor. Eso es hacerlo en lo oculto, hermanos. En lo oculto. Ahora, déjenme explicarle el versículo 12, cuando dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Déjenme decirle esto. No es una contradicción, hermanos, a lo del versículo 11. No es que nos vamos a callar cuando veamos nosotros las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando veamos nosotros el pecado de alguien o el pecado de algunas personas, no nos vamos a callar. Sino que ahora el versículo 12, hermanos, el apóstol Pablo incita e invita a la iglesia en Éfeso. Y lo invita a usted, hermano, y me invita a mí, a que cuando conozcamos este tipo de pecados inmorales, a que cuando conozcamos de alguien, hermanos, porque también probablemente el día de mañana pueda ser usted o yo, hermano. Hoy se ha dado que las mujeres tienen hijos, hermanos, de muchos hombres. No importa, no pasa nada, es normal, porque la gente así lo ha hecho, hermanos, y nos han dicho que es normal. Hoy dicen que es normal y que está mal que nosotros hablemos en contra de los homosexuales y las lesbianas, que es su vida, que así Dios los hizo. No, Señor, Dios no los hizo así, se hicieron. No, hermanos, es que nacieron, jamás. Dios no se equivoca con la sexualidad. Entonces, cuando dice aquí, hermanos, que es vergonzoso para nosotros hablar de ello, de lo que hacen en secreto, quiere decir el apóstol Pablo, hermanos, que ciertamente cuando nosotros conozcamos un acontecimiento inmoral, sexual, depravado, sucio, no sea una plática primordial entre nosotros. Oye, fulanito de tal, oye, ¿te acuerdas? No, hombre, se veía bien machote y ahora es... No, Señor. Que entre nosotros no existan estas pláticas como hijos de Dios. Porque ciertamente, hermanos, dice la palabra, es vergonzoso. Hoy nuestras autoridades nos dicen que tiene más valor un homosexual y una lesbiana que un hombre natural y una mujer natural. Aquí aún todavía no se ha hecho tal, pero en Estados Unidos, hermanos, si yo estuviera ahorita hablando esto en Estados Unidos, a mí me meten a la cárcel. Que los derechos humanos y que los derechos humanos. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Importa Dios o no importa Dios? ¿Acaso Dios se equivocó cuando allá en Génesis dice, hizo a Adán? ¿Adán se casó con Adán o Adán se casó con Ernesto? Dice Adán fue con su mujer. La primera institución de parte de Dios no fue la iglesia, fue el matrimonio, ciertamente, hermanos. Y al levantar a la pareja, al levantar al hombre y a la mujer, Dios jamás se equivocó. Entonces, que no existen sus palabras, hermanos, en sus pláticas suyas, este tipo de inmoralidades, que en nosotros no existe, hermanos, ni siquiera el hablar de aquella que es homosexual o lesbiana. ¿Por qué? Porque ciertamente es vergonzoso, hermanos. Para toda la inmoralidad, acuérdese que la palabra fornicación no significa aquella persona que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. No. La palabra fornicación, del griego porneia, de donde proviene la palabra para traducirla al español pornografía, quiere decir, hermanos, o significa toda la inmoralidad sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, como a veces le dicen, muchos hombres con muchas mujeres, orgías, tríos, como a veces se menciona por ahí, hermanos, también incesto, el tener relaciones, hermanos, entre animales y humanos. Nada más eso nos falta en México, hermanos, que permitan a la persona casarse con un perro y con un gato. Ya no nos vamos a tardar más en que nuestras autoridades permitan al humano casarse con los perros. Imagínese usted un humano casándose con un perro. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, que todo esto, hermanos, no sea el lenguaje de nuestras vidas, porque ciertamente es vergonzoso. Que a la gente no le dé vergüenza, bueno, eso es lascivia. El desenfreno, hermanos, de la codicia sexual, de tener el deseo de tener sexo con muchos hombres y mujeres, animales, perros y gatos.
de tener sexo hasta con los muertos, hermano. Sí, con los parientes, con los primos, con los tíos, con papá, con mamá. Ciertamente eso es condenado y abominable y abominación delante de Dios. He ahí que por eso Dios, hermanos, formó el matrimonio para que nosotros tuviésemos la relación sexual plena. Sí, hermanos, para que hubiese la relación plena sexual entre una pareja, no entre varios hombres y varias mujeres. Ahora bien, continuamos con el tema. Dice ahí el versículo 3, hermanos: mas todas las cosas, fíjese bien, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿qué son? Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ciertamente recuerdo palabras de mi padre, hermanos. De joven uno se hace muy mentiroso. Y a lo mejor aquí hay jóvenes que aún todavía practican la mentira. Mi padre me decía: hijo, una mentira te va a llevar a otra mentira. Y tarde que temprano la verdad va a salir a la luz, porque la mentira es a lo que lleva. Y te vas a descubrir y te vas a ver en problemas. Ciertamente, hermanos, a lo que nosotros estamos tratando de la inmoralidad, hermanos, y todos estos acontecimientos que viene Pablo a traernos desde los versículos anteriores, nos dice él: todas las cosas, cuando son puestas en evidencia. En el original no encontramos la palabra evidencia, hermano, sino más bien encontramos la palabra refutación. Cuando hemos puesto nosotros las palabras, esta es la contestación o es la explicación del versículo 11, hermanos. Reprenderlas, las ponemos en evidencia. Por eso Casidoro de Reina decide poner esta palabra en evidencia, porque nosotros, hermanos, a través de la verdad sacamos la mentira de los hombres. Mire, volviendo a la división, ¿verdad? Nosotros decimos, la gente dice, los divisionistas dicen: no, hermano, yo no me los llevé, ellos se vinieron. Ciertamente es una mentira, hermanos, vil. Pero la palabra de nuestro Dios saca a la luz la verdad, tarde que temprano. Todo lo que se hace en oculto, tarde que temprano, hermanos, sale a la luz. ¿Cuánta gente, hermanos, de los gobiernos que han robado tanto dinero, está saliendo a la luz, hermanos, lo que hacen? ¿Cuántas cosas de nosotros, hermanos, podría salir a la luz? Y miren lo que dice la Escritura. Si alguien gusta leer, por favor, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada, hermano. Usted y toda la humanidad somos creación. Y todas las cosas están manifiestas delante de Dios. Está el jovencito en la secundaria. ¿Qué digo en la secundaria? Ahora ya está desde la primaria. Le incitan a fumar marihuana, hermanos, a tomar drogas, o simplemente a fumar tabaco. Y ellos dicen: oh, me como un chicle y además llego a casa y no vuelvo a tabaco, no pasa nada, nadie me vio. Ciertamente dice: y no hay cosa creada. Usted es creación, hermano. Yo soy creación. Que no se manifiesta delante de Dios. Todas las cosas están desnudas delante de nuestro Padre Celestial. Y tarde que temprano, hermanos, saldrán a la luz bajo la verdad. Toda la inmoralidad sexual, hermanos, que existía en Éfeso, iba a salir a la luz a través de la verdad. Mas todas las cosas, cuando son puestas, hermanos, en evidencia, cuando se muestra la falta, hermanos, y se muestra la falta por la luz es un sinónimo de la verdad. Dice ahí, hermanos, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. Si usted hace una prueba en su cuarto, hermanos, en su recámara, pónganlo en oscuridad y túmbelo todo, hermanos. Haga un desastre en su recámara, no se va a ver nada. Nadie va a mirar cómo está su recámara.
Pero cuando usted enciende la bombilla, enciende el foco en esa recámara, se ve, hermanos, todo por sin ningún lado, todo tirado. Ciertamente así es nuestra vida delante de Dios. Cuando la verdad llega a nuestras vidas, hermanos, nos damos cuenta la forma tan vil en la que hemos vivido, la forma tan corrupta en la que hemos vivido, la forma tan podrida en la que hemos vivido. Y ojalá Dios nos permita, hermanos, cambiar, arrepentirnos, porque, hermanos, la vida es frágil y se acaba y se termina. ¿Por qué lo digo? Versículo 14, por lo cual dice, según se dice, hermanos, por ahí, que este es un proverbio, hermanos, o es un juego de palabras que utilizó Pablo, que no existen en nada, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, o un poema. Pero ciertamente algunos han dicho que lo que a continuación vamos a leer está relacionado con Isaías capítulo 60, versículo 1. ¿Alguien lo tiene, hermanos, por favor, para darle lectura? Isaías capítulo 60, versículo 21. Y tomaré también de ellos para sus sacerdotes y levitas, dice Jehová. 60:21 es, ¿no? Tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevo de mi castillo, obra de sus manos para glorificarme. Muy bien, según se dice, hermanos, es una creencia, ¿verdad? Según lo acabamos de leer, ¿sí le dieron lectura a Isaías 61? 61 no. 61 no. No, 60, capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque he venido de tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, ciertamente recuerde usted cuando se convirtió a Cristo. Todos nosotros los que antes vivíamos bajo las tinieblas, que vuestro padre era vuestro padre el diablo. Eso es, hermanos. Todos los que no es con Cristo es contra Él. No hay camellón, no hay lugar intermedio, porque el que no recoge, dice la Escritura, desparrama. El que no es con Cristo es contra Él. Y todo aquel, hermanos, que no es con Cristo, entonces está contra Cristo. Y usted y yo, hermanos, estábamos fuera de Cristo. Y cuando vivíamos fuera de Cristo, ¿cómo era nuestra vida, hermanos? De fornicación, de idolatría, de hechicería, de enemistades, de pleitos, de iras, contiendas, disensiones, orgías, hermanos, y todas las obras de la carne. Pero hubo un momento donde llegó la verdad a nuestras vidas. Alguien se atrevió a llegar a nuestro hogar, hermanos, tocó nuestra puerta, o un vecino o alguien nos habló y nos dijo: quiero presentarte el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio es la verdad, porque recuerde, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ciertamente, hermanos, la Escritura eso es lo que nos está diciendo y nos está indicando. Ahora entendemos nosotros, hermanos, que a través de la obediencia al Evangelio, nadie nos tuvo que señalar: hey, tú te equivocaste, hey, tú eres homosexual, anda, hey, tú eres lesbiana, hey, tú eres inmoral, hey, tú eres ladrón, hey, tú eres esto, hey, tú eres lo otro. Nadie nos tuvo que decir, porque le aseguro que si alguien nos señala, si usted me señala a mí y yo lo señalo a usted, vamos a terminar enfrentándonos. No tuvo que pasar esto. ¿Se acuerdan ustedes que precisamente el escritor de esta epístola, antes de venir a Cristo, iba contra la iglesia, el apóstol Pablo? Pero tuvo que venir el Señor, tuvo que venir la verdad, hermanos, y tuvo que reprenderlo, tuvo que, hermanos, sacar a la luz su error. Saulo, Saulo, le dice: ¿por qué me persigues? Ciertamente era un grave error, hermanos, matar a los miembros del cuerpo de Cristo. Y dice ahora el apóstol Pablo, ¿verdad? Que según lo que acabamos de dar lectura, conjugándolo con Efesios capítulo 5, versículo 14, cuando él dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es la condición, hermanos, de los que viven conforme a las obras de las tinieblas? ¿Cuál es el aspecto?
¿Cuál es el aspecto espiritual de los que no viven conforme al Señor? ¿Cuál, hermanos? Ayúdenme, por favor. Separación, perdón. Andar en pecado. ¿Qué más? Deme algún otro aspecto, hermano, por favor. Rechazo. Rechazo. División. ¿Perdón? División. Muy bien, correcto. Ciertamente, hermanos, dice el apóstol Pablo, hermano, cuando nosotros somos partícipes de las obras de las tinieblas, de las obras de Satanás, estamos dormidos. ¿Cómo podemos nosotros descifrar o decir o ver una persona que se encuentra dormida espiritualmente? Inactiva. Es una persona inactiva. No hace nada. ¿Cómo, hermano? Pero mire, yo lo veo a él y trabaja, ¿sí? Pero dése cuenta, hermanos, fíjese bien, póngalo en balanza, fíjese bien y analícelo. Cuando una persona está dormida, está inactiva, espiritualmente hablando, estamos hablando, no de una forma física. Y en la forma física, hermanos, una persona que está dormida, tanto física y espiritualmente, se encuentra mal. Haga la prueba, pregúntele, vea usted a la gente. Hermanos, la gente no es feliz. El 80% de la población hoy, hermanos, viene de un divorcio o 2 o 3. ¿Por qué? Porque no son felices. Porque tuvieron grandes problemas con su pareja. ¿Por qué? Porque no conocían al Señor. La inactividad, hermanos, espiritual es a la que nos lleva, hermanos, a cometer graves errores. La inactividad espiritual es la que nos lleva a cometer grandes, hermanos, errores. Suicidios, homicidios y muchas cosas más. Antes de venir a Cristo, hermanos, probablemente usted puede acordarse de su vida pasada y decir, bueno, yo antes robaba, hermano. Yo antes hurtaba. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual estaba inactiva. Yo decía creer en Dios. Pero ciertamente creer en Dios, hermanos, no es simplemente de palabra, sino de acción. Oh, yo creo en Dios. ¿Cuánta gente dice esto, hermanos? Creo en Dios. ¿Cuánta gente vio usted en Semana Santa flagelándose los cuerpos, hermano? Poniéndose pencas en las rodillas y yéndose de rodillas kilómetros, hermano. Yéndose a caminar. No, hermano, yo creo en Dios. Pero cuando terminó la Semana Santa, dijo aquel, vámonos al clock porque ya concluimos, ¿verdad?, nuestra penitencia. Eso, hermanos, es una forma espiritual de estar inactivos. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, y hace una referencia general, tanto a gente cristiana y a gente no cristiana. Porque hay muchos cristianos, hermanos, que han venido a ser parte de la iglesia del Señor, pero que ahora son partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Despiértate tú que duermes. Otro aspecto, hermanos, de una persona espiritualmente hablando sin Dios. Aquí lo está. Levántate. ¿De dónde? Otro aspecto que tiene, hermanos, el que no es con Cristo. Yo no lo estoy diciendo. Está muerto, hermanos. Fíjese bien. Yo no sé a usted, y yo lo he dicho muchas veces, hermanos. Hace poco decíamos en la ciudad, allá en Brownsville, a mí me hubiera gustado estudiar, hermanos. Empieza con la carrera esa, las personas que preparan los cuerpos. A mí me gusta ver tripas, qué asqueroso, ¿verdad? Panzas, cerebros. Porque me llama tanto la atención, hermanos, la forma en como Dios nos creó tan perfectamente. Esa tiene un nombre, hermanos, el estudio, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto. Simplemente, hermanos, cuando encontramos un animal muerto, ¿cuál es su aspecto del animal muerto? ¿Cómo? Feo. Dice Alex que es feo. Bueno, él está feo, ¿verdad? Igual que su papá. Huele mal. Huele mal. El aspecto, estoy poniendo como ejemplo un animal muerto. Huele mal. ¿Está qué, hermanos? Se está echando a perder, por eso huele mal. ¿Qué decías, Alex?
Desfigurado. ¿Sabe usted que así nos ve Dios, hermanos? A nosotros cuando estamos muertos en nuestros pecados y delitos, cuando no hemos confesado a Cristo, cuando no nos hemos bautizado y cuando no nos hemos arrepentido, así nos mira Dios. Ay, ay, ay. Yo no lo digo, hermanos. Ciertamente aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, levántate de los muertos. El aspecto de muerte, hermanos, es terrible, porque estamos en descomposición espiritual. Y eso es, hermanos, cierto. Eso es cierto. Fíjese bien nuestra comunidad, fíjese bien nuestra nación, fíjese bien el país entero, hermanos, ¿por qué está como está? Acabo de ver hace rato en las noticias, hermanos, un joven atentó contra su maestra. No sé si era una muchacha o un muchacho. Una joven de 15 años. Atentó contra su maestra. Hermanos, yo recuerdo en tiempos cuando, y eso que no soy muy viejo, ¿verdad? A lo mejor Nico nos puede decir esto, ¿verdad? Yo recuerdo en mis tiempos de escuela, hermanos, cuidado y usted le levantara la mano a un maestro, hermanos. El maestro te aventaba el borrador a ti. Y a ver, véngase para acá, póngase ahí. Y un metrazo. Había un maestro que le decía al papá de un hermano, oiga, ay, nomás le encargo los huesitos. O sea, dele con todo, nomás no le rompa los huesos, ¿verdad? Hoy no. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Por qué ahora las cosas son diferentes? Estamos viendo la situación tan terrible en las familias, hermanos, que el papá quiere matar a mamá, mamá quiere matar a papá, los hijos son respondones, ahora los hijos quieren tomar el lugar del padre y de la madre. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Porque la familia está en descomposición. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente hablando. Los hijos se vuelven drogadictos desde los 10 años. Hace poco veíamos a una persona, un niño, hermanos, en un centro de rehabilitación de 10 años. Yo lo vi chaparrillo y dije, este huerco, ¿qué hace aquí? Oye, mi hijo, ¿cuántos años tienes? 10 años. ¿Y por qué estás aquí? Pues es que soy bien marihuano. Ándale. No, es que fumo mota, decía él. Ándale. 10 años, hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente la vida de la gente, hermanos, la vida de las personas cada vez más va en degradación. Ese es el aspecto de la muerte, hermanos, degradación, descomposición. Ese es el aspecto de todo aquel que no ha querido entregar su vida al Señor. Así los ve, hermanos, no lo digo yo, así lo ve nuestro Dios. ¿Usted se atrevería a llegar a... Fíjese, si el animal huele mal, hermanos, con 1 o 2 días de muerto, el cuerpo humano es 4 o 5 veces más apestoso que un animal. Nomás deje de bañarse una semana y huélase, ¿verdad? Déjese de bañar una semana y métase en una bolsa negra un ratito a ver si se aguanta el olor. Bueno, hermanos, ¿usted se atrevería a llegar a un cuerpo en descomposición, engusanado? ¿A qué olería? ¿Qué le daría? ¿Sabe usted que a Dios le provocamos asco cuando estamos así, en esta condición? Allá en la epístola, en Apocalipsis dice el Señor, ¿verdad? Por cuanto ni eres tibio, en cuanto no eres ni caliente ni frío, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Le producimos asco a Dios, hermanos. Le producimos asco a nuestro Dios cuando nos encontramos en esta situación. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, levántate. La palabra levantar, hermanos, es una forma de decirnos, resucita de entre los muertos. ¿Se acuerda usted, hermanos, el acontecimiento cuando llega un joven con el Señor Jesús y le dicen, maestro, quiero seguirte? Pues muy bien, sígueme. Pero luego dice el Señor, vámonos. Y luego el joven le dice, Señor, nomás dame oportunidad de que yo vaya y entierre a mi padre. ¿Cuál fue la contestación del Señor Jesús? Ah, caray, ¿cómo que los muertos van a enterrar a los muertos, Chilo? ¿Cómo está eso? Deja que los muertos, toda la gente que no confía y que no cree y que no obedece a Dios, entierren a una persona que es igual a ellos.
Hermano, recuérdelo bien, no es lo mismo decir yo creo en Dios que decir le creo a Dios. No es lo mismo, porque los demonios creen y hacen algo que nosotros no hacemos, tiemblan, pero no le creen a Dios. Nosotros necesitamos creerle a Dios, hermanos. Y ciertamente el apóstol Pablo nos invita a que nos levantemos, hermanos, de entre los muertos. Y dice que si así ciertamente lo hacemos, dice el versículo 14, concluye el versículo 14 y le dice, y te alumbrará Cristo. La palabra alumbrar, hermanos, ciertamente nos dice el apóstol Pablo que es una forma de resucitarnos. La palabra muerte significa separación. Separación. Una separación del cuerpo, del alma y el espíritu. La muerte espiritual, hermanos, es una separación del hombre y Dios. No es porque Dios haya querido separar de nosotros, sino porque el hombre decidió separarse de Dios. Pero cuando dice el apóstol Pablo, levántate y te alumbrará Cristo, es dale muerte al pecado, sepárate del pecado. Lo único que necesitas hacer, amigo, lo único que necesitamos hacer es levantarnos y pedir ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Decirle a nuestro Dios, me arrepiento, Padre Santo, de todo lo que yo he hecho en mi vida pasada, pero hoy decido entregar mi vida a ti y creo en ti y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y ahora quiero ser bautizada para el perdón de mis pecados. Y vas a recibir un gran regalo. ¿Qué, hermano? ¿Qué? ¿Una vajilla? No. El don del Espíritu Santo. Ahora bien, el versículo 15 nos dice lo siguiente. ¿Alguien le puede dar lectura, hermanos, al versículo 15, por favor? Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andamos, hermanos, ciertamente hoy? Pues yo ando cansado. No. ¿Cómo es nuestra vida hoy? ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Cómo es mi vida? Fíjese bien. Dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia. La palabra mirar, hermanos, quiere decir observa. Observa, examina detenidamente. ¿Cómo qué? ¿Cómo andamos? La palabra andéis significa nuestra vida, nuestro caminar, nuestra vida diaria. ¿Cómo está nuestra vida diaria? Quiero preguntarte en esta noche, hermano, a todos los que estamos aquí presentes hoy, ¿estás preparado para el encuentro con Dios? Si hoy el Señor Jesucristo decide venir por la esposa, por su iglesia, ¿estás preparado o preparada para estar con Él? Yo no lo sé. Necesitamos observar nuestra vida. Necesitamos hacer un inventario minucioso de nuestra vida. ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo está? Mirad pues con diligencia. La palabra diligencia, hermanos, es con exactitud, con precisión. Necesitamos mirar, hermanos, con esa precisión. Si realmente nosotros estamos viviendo bajo los parámetros de las Sagradas Escrituras. Si yo estoy viviendo bajo el parámetro de Dios. Si yo estoy viviendo conforme Dios. Porque hoy vivimos por vivir. ¿No le aburre su vida, hermano? ¿No nos aburre nuestra vida? ¿No le aburre su vida? Porque ciertamente vivimos por vivir. Este mundo fuera diferente, hermanos, si supiéramos nosotros el propósito de la vida. No, pues la jovencita dijo, pues ya qué, pues ya salí embarazada, pues ya voy a traer una criatura. Y viene la criatura, nace la criatura y crece sin dirección de nada. Ni dirección moral, ni dirección física, ni dirección espiritual, que es la más importante. Y viven por vivir. Ciertamente, hermanos, ahí nos dice que nosotros necesitamos mirar con exactitud, con precisión, si yo estoy viviendo según la palabra de nuestro Dios. ¿Está usted viviendo según los parámetros de Cristo? Estamos siguiendo, mire bien, le voy a poner aquí en el pizarrón la siguiente palabra, el tupos. ¿Qué es el tupos? Es una palabra griega. Ya vamos a ser griegos, dijo aquel, ¿va? Tupos, este es el modelo
según el patrón en la que mi Dios, hermanos, me está mandando. ¿Sabe usted que esto se le dijo a un personaje del Antiguo Testamento? ¿Alguien puede buscar el libro de Josué capítulo 1 versículo 7? Josué capítulo 1 versículo 7. Por favor, hermanos. Josué capítulo 1 versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire bien, hermanos, lo que acabamos de dar lectura. Usted y yo tenemos que entender claramente, hermanos, que no podemos hacer lo que nos plazca en nuestras vidas. Que no podemos vivir como por ahí dicen, ¿verdad? Yo no veo revistas, pero por ahí dicen, ¿verdad? Así soy. Ay, a ver, ¿quién ve las novelas? Así soy y que yo vivo como vivo porque vivo. Vida solo hay una y hay que disfrutarla. Bebamos y comamos que mañana moriremos. Hermanos, fíjese bien la instrucción que se le da a Josué. Solamente esfuérzate. Ya me voy a esforzar y voy a ser bien valiente. No, yo soy bien valiente, mire, yo me enfrento a cuantos quiera. No dijo nada más eso, hermanos. Sé muy valiente. ¿Qué más dijo el Señor a Josué? ¿Para cuidar de qué? ¿De hacer conforme a qué? A toda la ley, el modelo que Dios le había presentado a Josué. Dice ahí la escritura, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra de Dios nos dice, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen como costumbre. ¿Ese es el modelo? No, yo debo de congregarme, yo debo de obedecer los mandamientos de Cristo, porque ese es el modelo que tengo yo que seguir, hermanos. Eso fue lo que se le dijo a Josué. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 24, lectura, hermanos, por favor, estamos ya casi a concluir nuestra clase. Mateo capítulo 7, versículo 24. Todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, me compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay una comparación a un hombre prudente, dice ahí, hermanos, y sabemos la historia, ¿verdad? De las dos personas que levantaron una casa, su vida, bajo los cimientos, ¿verdad? Uno la puso en la arena y el otro la puso en la roca. Ciertamente, hermanos, es el acontecer de nuestras vidas diarias. ¿Cómo es nuestra vida? Bajo lo móvil. Nuestra vida es tan frágil, hermanos, que con cualquier cosita nos desanimamos. Con cualquier cosita, hermanos, nosotros deseamos ya no congregarnos. Con cualquier cosita deseamos salir, hermanos, huyendo de la congregación e irme a otro lugar. Dice ahí, miren, observen, examinen con exactitud, con precisión, ¿cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestro andar? Nuestra forma de andar no es andar por andar. La forma de decir, hermanos, cristiano, no es solamente decir, mira, todos son cristianos, seguidores de Cristo. No, Señor. Un cristiano legítimo, hermanos, es el que hace cambios en su vida. Y no solo cambios para bien, sino que obedece la palabra de Dios, hermanos, a conforme está escrita. ¿Cuánta gente, hermanos, en la actualidad, espiritualmente hablando, siguen, hermanos, tocando instrumentos, siguen dando los diezmos, brincan y saltan como champulines? ¿Por qué? Hermanos, que ahí dice, ¿dónde dice la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios nos dice hacer todo decentemente y en orden. Cuando ahora no hay indicios en el Nuevo Testamento de utilizar guitarra, panderos, hermanos, y qué sé yo, y cosa infinita, donde la palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento prohíbe a la mujer ciertamente predicar en público, pero la gente allá afuera dice, no importa, la hermana predica mejor que el hermano, ándale. No importa, vamos a diezmar. Cuando en el Antiguo Testamento jamás se pidió dinero, hermanos. A excepción de las personas que vivían lejos, tenían que vender, hermanos, sus ganados, sus granos que iban a diezmar y traían el dinero. Hoy se hace el diezmo cada que se reúnen.
ofrendas por todo y por nada y se hace rico el pastor. Ciertamente, hermanos, esas personas y nosotros también, si no observamos nuestra vida conforme la Escritura dice aquí, somos necios. Mirad pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es una persona necia, hermanos? ¿Qué es una persona necia? Altiva, orgullosa. Altiva, orgullosa. Usted le dice a su huerco, ¿verdad? Eres bien necio, anda. ¿Por qué? Yo creo que a veces, ¿perdón? Uno que no obedece. ¿Mario? Terco. Terco, es bien terco, ¿verdad? Ciertamente, hermanos, somos tercos. Tecos, no, tercos, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me advierte, me dice lo siguiente. Le voy a poner un ejemplo y con ello concluyo. Vamos a decir, la palabra de Dios viene a ser, hermanos, como una bolita mágica. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas bolitas mágicas? No me vean mi pancita, por favor. Ayer jugaron dos equipos muy importantes, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Y a quién le van ustedes, hermanos? Yo le voy a las Chivas. No es cierto. Si alguien le hubiera dicho, yo no sé quién ganó, ¿verdad? Yo no vi el partido. ¿Quién ganó? Ah, híjole, están bien despiertos, ¿verdad? Bueno, si alguien le hubiera dicho a usted que iban a ganar los Rayados, ¿aún así apostaría por los Tigres? Oh, voy a apostar $1,000. ¿Hondo? $1,000 a que ganan los Tigres. Oye, pero ya te dijeron que los Rayados van a ganar, porque el partido está arreglado y van a ganar. Así igual en la pelea del sábado, ¿verdad? ¿Cuánto? Pues no, yo le doy al Canelo y que al Chávez y que bueno. Que alguien te hubiera dicho a ti, mira, Canelo va a ganar y el otro va a perder. ¿Aún así te atreverías a apostarle al perdedor? ¿Por qué? No, no me importa, yo le apuesto. Esa es una persona terca. Te están diciendo que vas a perder. No importa, yo lo como quiera, porque son mis Tigres, arriba mis Tigres. Y no importa, hasta al morir Tigre, pero vas a perder dinero, no importa. Terco, con ganas de agarrar algo y darle, ¿verdad? Hermanos, la Biblia ciertamente es esa bolita mágica. ¿Cómo, hermanos? Es esa bolita que te dice a ti, hermano, es esa bolita que te dice, amigo, cuál es el equipo que va a ganar, que va a vencer. Porque en la Biblia, ciertamente también hay dos equipos nada más, de fútbol. No. Hay dos equipos que te llevarán a la vida eterna. Mira bien, aquí está la vida eterna, sí. Dos equipos. Y los dos te van a llevar a la vida eterna. Aquí está el equipo C y el equipo S. ¿Por qué el equipo C, Alex? Cristo, ¿Por qué el equipo S? salvación, Satanás. No, porque es el equipo de Satanás. Solamente hay dos equipos. Y una vez una persona me dijo bien abusada, mire, hermano, yo no le voy ni a la C ni a la S, yo le voy a la rayita. ¿Cómo no? No existe rayita, hermano. No existe camellón. Solamente hay dos equipos. ¿O acaso ayer había un tercero en discordia? Nada más jugaron los Tigres, ¿sí? Los Rayados. No había otro. El bien y el mal. Nada más es el bien y el mal. Y la Biblia le dice cuál es el equipo que va a ganar. ¿Cuál es el equipo que va a ganar, Alex? Dice Cristo, no temas. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido la muerte. Él ya no está en la tumba, hermanos. Ni aquí entre nosotros físicamente, porque espiritualmente sí. Él ascendió a la gloria de Dios. Y Él nos dijo, voy pues a preparar moradas para vosotros, porque donde yo estoy, ustedes también deseo que estén. Usted ya sabe cuál es el equipo ganador, hermano. Entonces, ¿por qué le estamos apostando a este? ¿Qué no es eso vivir una vida necia? ¿Qué no es eso vivir una vida de necedad, hermanos, de ignorancia, discúlpenme la palabra, hermanos, pero de tonteza? No, como quiera, yo le voy a dar a este. A veces la gente hasta dice, hermanos, eso que usted predica, hermanos, es Hollywood, son como peliculitas de esas de no va a pasar nada.
El día que yo me muera, hasta lo hacen canción, ¿verdad? El día que yo me muera, que me echen tierra en el panteón. No, hombre, el día que yo me muera, que recen 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías, y el Señor va a abrir las puertas del cielo y yo voy a entrar. Ajá, ¿cómo no? Solamente hay 2 caminos, solamente hay 2 puertas, hermano, solamente hay 2 entradas. Y nuestro Señor te está diciendo hoy en esta tarde, hermano, a ti, amigo, también. Perdón. Este es el ganador. Apuéstale a este, lo vas a perder todo. Porque aquí somos más que vencedores, porque en Cristo, ¿qué dice ahí? Apocalipsis capítulo 14. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Aquí hay salvación. Aquí hay bendición. Aquí todo lo contrario. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentarios respecto a la clase? Hablen hoy o callen para siempre. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Entonces les pregunto yo a ustedes. Llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús